Bien, volvemos a Tecnópolis. Alejandro Puertas, hay novedades. 7 de agosto, al señor... Así es, Roberto, fíjate vos, ya estamos aquí, las autoridades están presentes. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, dan de esta manera inicio de esta ceremonia, previa a lo que será luego el desfile militar. Primero estará la revista de tropas, la entrega de ofrendas florales, todos los homenajes al padre de la patria y luego, claro está, los discursos, reiteramos, seguro del ministro de Defensa, prevemos también el del jefe de gabinete. Ahí están los saludos por parte de a quien entrevistáramos hace instantes, el coronel López Blanco, quien va a acompañar justamente a las autoridades nacionales en la revista de tropas, el encargado, la máxima autoridad de los granaderos a caballo del general San Martín. De esta manera, las autoridades del Ejecutivo Nacional están haciendo la revisión de tropas, fuerza por fuerza. El saludo, en este caso, de los abanderados, con banderas alusivas a no solamente la República Argentina, sino a algunos logros de algunas batallas ganadas por el general San Martín. El paso entonces recorre a las diferentes fuerzas que conforman las Fuerzas Armadas de nuestro país. La Fuerza Aérea, la Marina, claro está, el Ejército, también la Gendarmería y la Prefectura con sus representantes presentes aquí. Ahora están dándole la espalda justamente a la fanfarria Alto Perú de Granaderos a Caballo, que es la encargada de llevar la imagen del general San Martín con sus sonidos en representación de los granaderos a caballo y presentes siempre en todo homenaje y acto en la República Argentina como principal fuerza de reconocimiento simbólico que tiene el país. Representan al padre de la patria, representan al general San Martín y evidentemente son la imagen que tiene uno del militar, la imagen que tiene del reconocimiento de San Martín como el máximo héroe del pabellón nacional. Ahí están entonces ya terminando, pasaron por el frente a los granaderos a caballo y van a subir a este escenario montado donde ya el resto de las autoridades militares y civiles, autoridades de la República Argentina, están aguardando para el inicio de este acto en reconocimiento, en homenaje, en este lugar que se ha transformado en sede de diferentes actividades que tienen que ver con el seno de nuestro país. Y vamos a escuchar al ministro de Defensa. 17 de agosto, buenas tardes. Voy a invitar al señor jefe de gabinete de ministros, doctor Aníbal Fernández, a pronunciar el saludo de rigor. Agrupación 17 de agosto, buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro. Agrupación 17 de agosto, vista al frente, descansen. ¡Ar! A continuación, la fanfarria militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín ejecutará los acordes del himno nacional argentino. Agrupación 17 de agosto, al hombro, presenten. ¡Ar! Saludo. 1.
Agrupación. Saludo. 2. Descansen. ¡Ar! Acto seguido, el capellán mayor del ejército, padre Oscar Ángel Naef, realizará un responso en memoria del Libertador. Agrupación. Al hombro. ¡Ar! Al tres veces santos, al Dios Todopoderoso, Creador y Señor de todas las cosas, elevamos nuestros corazones en la oración al conmemorar el aniversario de la entrada en la inmortalidad del Libertador General Don José de San Martín. Queremos recordar hoy el ejemplo de su vida piadosa para que renazca en nosotros el fervor de la fe y desde allí ofrendar una oración a su memoria para que el Señor le dé el descanso eterno en el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Este es el espíritu que queremos rescatar del soldado libertador, un hombre fuerte de Dios que empeñó su vida para cumplir una misión que entendía le daba a Dios y su providencia en provecho del pueblo de su patria. Señor, que nos hablas no solo en tu palabra, sino también a través de la vida de quienes profesan la fe en ti, te rogamos hoy que el ejemplo de piedad que nos dejara el general José de San Martín nos anime a imitarlo y de este modo podamos templar nuestro espíritu para estar dispuestos siempre al servicio por el bien de la patria. Amén. Seguidamente, y para referirse al acto que nos convoca, hará uso de la palabra el señor ministro de Defensa. Habla el ingeniero Agustín Rossi. Agrupación. Descansen. ¡Ar! Buenas tardes a todas y a todos. Descanso. Señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor contador Aníbal Fernández, señor ministro de Salud, doctor Daniel Goyán, señor jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, teniente general Ricardo Cundom, señor jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Mario Callejo, señor jefe del Estado Mayor de la Armada Argentina, almirante Gastón Erice, al resto de las autoridades civiles, militares y a todos los argentinos que hoy aquí en Tecnópolis nos están acompañando en este 17 de agosto. Desde que asumí el Ministerio de Defensa por decisión de la Presidenta de la Nación, nos ocupamos a que los 17 de agosto, fecha en que recordamos los argentinos al padre de la patria, se realizasen en distintos lugares de nuestra Argentina. Así, el 17 de agosto del año 2013 estuvimos en la provincia de Mendoza, al año siguiente en la provincia de San Juan y hoy estamos aquí en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires y eligiendo hacer este homenaje al general José de San Martín aquí en Tecnópolis. Quisimos simbólicamente tratar de juntar en algún lugar lo mejor de nuestra historia, lo mejor de nuestro pasado, con esta invitación a soñar el futuro que es esta muestra de Tecnópolis. Sin duda, cuando uno recorre las páginas de nuestra historia, encuentra en la figura señera de José de San Martín el personaje y el patriota más reconocido unánimemente por todos. Esa denominación de padre de la patria no es solamente una denominación, es el reconocimiento a quien representa o simboliza los esfuerzos de aquellos patriotas de aquellos primeros años de nuestra nación que permitieron concretar finalmente lo que hoy es nuestra Argentina. Y sin duda esta muestra, que empezó a funcionar allá por el año 2010 por decisión de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver con la Argentina del futuro, la Argentina del conocimiento, la Argentina de los desafíos que aquí soñamos y que aquí queremos ir concretando. San Martín
expresa además los valores que hoy tiene la política de defensa de nuestro país. Sin duda, su herencia latinoamericanista, su lanzarse detrás de la liberación de Chile y de Perú, derrama hoy en las políticas de integración latinoamericana que lleva adelante nuestro país. El 5 de noviembre de este año se van a recordar, o se van a cumplir 10 años en el que allí en Mar del Plata el expresidente Kirchner, el presidente Lula, el expresidente Chávez, junto con otros presidentes latinoamericanos, empezaron a marcar un camino de integración autóctona, gestionada por nosotros mismos, sin imposiciones de ningún otro lado que no sea la verdadera energía que surge de los distintos pueblos de Latinoamérica. San Martín nos enseñó ese camino de la integración. Y hoy los distintos ejércitos latinoamericanos, las distintas Fuerzas Armadas latinoamericanas se encuentran y se unifican en ese Consejo de Defensa Suramericano, que es uno de los organismos que depende de la UNASUR, como forma de encontrar a las Fuerzas Armadas de todo el continente trabajando mancomunadamente y con puntos de contacto y con puntos de cohesión. Quizás ya vamos dejando atrás aquellos tiempos y aquellas épocas en donde parecía que las Fuerzas Armadas latinoamericanas tenían como hipótesis de conflicto propias Fuerzas Armadas de países hermanos. Ya eso no existe más hoy en América Latina. Lo que existe es un espíritu de colaboración, de cooperación, de construcción de confianza mutua para terminar construyendo de alguna manera una fuerza militar importante en el conjunto de América del Sur. San Martín fue un gran defensor de la industria nacional y específicamente de la industria para la defensa. El impulso a los telares cuyanos para poder realizar la campaña de los Andes, las instrucciones al fray Luis Beltrán para que construya y lleve adelante fábricas de armas y de municiones en nuestro propio país, nos impulsan a seguir fortaleciendo esto que empezamos a recuperar el 25 de mayo del 2003, que fue la industria para la defensa. Industria para la defensa que, como toda la industria argentina, sufrió un latrocinio durante la década del 90, en donde desapareció de la faz de la tierra argentina. Pudimos recuperarla, sostenerla, llevarla adelante, consolidarla y ponerla de pie para que tenga en los próximos años seguramente el fuerte desarrollo que necesariamente debe tener. Ningún país del mundo creció ni se convirtió en un protagonista en el escenario internacional sin tener una industria de la defensa, una industria para la defensa fortalecida, realizada y consolidada. San Martín también fue aquel que dijo que nunca su ejército iba a derramar sangre de hermanos. Y hoy tenemos Fuerzas Armadas claramente comprometidas con la vigencia de la democracia, con el respeto a la Constitución y con la vigencia de los derechos humanos. Ese ideario de San Martín es el ideario que está presente en la política de defensa que ha diseñado la Presidenta de la Nación y que nosotros llevamos adelante, tratamos de cumplir y tratamos fundamentalmente de honrar permanentemente. Este año también los granaderos, el regimiento que soñó San Martín, que creó San Martín, fueron protagonistas de un hecho histórico, que fue el traslado del sable corvo desde el Regimiento de Granaderos al Museo Nacional. Esa decisión de la Presidenta de la Nación es una decisión que permitió ver después de muchísimos años un desfile como el desfile que vimos en esa semana de mayo. Hoy leía en un diario no precisamente oficialista que desde que el sable corvo de San Martín está en el Museo Nacional se han multiplicado, creo que la cifra decía de 2.000 a 22.000, la cantidad de visitas que han tenido fundamentalmente el museo a partir del reconocimiento de ese sable corvo. El sable corvo que va a presidir el desfile que posteriormente vamos a realizar y que van a realizar
los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Argentinas. Pero también quiero referirme a quienes con espíritu sanmartiniano, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Argentinas, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentina, estuvieron trabajando y siguen trabajando hoy al lado de los ciudadanos argentinos, de los vecinos argentinos, que por diferentes circunstancias, fundamentalmente por la situación climática que hemos vivido en las últimas semanas, están necesitando de la ayuda solidaria de todos. Allí, en conjunto con todos, con militantes de agrupaciones políticas, con organizaciones civiles, con organizaciones de la sociedad civil, con distintas organizaciones, también están los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Argentinas trabajando junto con su pueblo, trabajando a favor del que más lo necesita. Y esa también es una impronta que hemos reconstituido fundamentalmente en los últimos años, que me permite, para ir cerrando, transmitir lo que después de 2 años de ministro de Defensa puedo concluir con absoluta certeza. Lo mejor que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas hoy son sus integrantes, es su recurso humano. El recurso humano de las Fuerzas Armadas Argentinas, ese recurso humano que nunca debe olvidar el lugar de donde nació, que es el pueblo argentino, es lo mejor que hoy tienen nuestras propias Fuerzas Armadas. Cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas en algún momento tomaron la decisión de pertenecer al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea. Lo hicieron con mucha decisión, lo hicieron con mucha vocación, encontraron un lugar desde donde servir a la patria, desde donde aportar a la construcción de la nación. Nosotros intentamos durante este tiempo darle ese lugar, el lugar de aporte a la construcción de la nación, que se sientan como todos se sienten, los trabajadores, los industriales, los productores agropecuarios, los empresarios, los intelectuales, los estudiantes, partícipes de la construcción de nuestra Argentina. También en esa construcción de la Argentina que nosotros tenemos hay lugar para los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Argentinas. Muchísimas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Habla el doctor Aníbal Fernández. Muchísimas gracias. Pocas fechas como la de hoy celebran tanto a la patria grande, aunque confieso que me cuesta conmemorar nuestros próceres en el día de su muerte. Pocos hombres como don José de San Martín han sido tan trascendentes para la historia de sus pueblos, y pocas vidas como la suya han sido tan manoseadas, tan falseadas, con propósitos inconfesos, por algunos relatos teóricamente de características oficiales. Nombres comunes, que no vamos a repetir, pero que son las nomenclaturas que la historiografía oficial le asignó al general San Martín, volviéndolo a los asombrados ojos de pibes como los de mi generación, casi en un dios, un hombre sobrenatural eterno, en la cima de una cordillera inalcanzable, montando un caballo blanco con la mirada en el horizonte, como si fuese viendo el futuro. Las currículas escolares de ese momento decían exactamente ese tema, y los cráneos encerrados en los escritorios pensaban por los argentinos y por su historia mucho más. No es culpa de las maestras ni de las escuelas. Pero ¿por qué el principal responsable de esto habrá elegido al general San Martín como protagonista de semejante invento? Y la respuesta es que descubrió en el general San Martín todo lo que él hubiese querido ser y no pudo. Un hombre valiente, un hombre audaz, comprometido con la libertad y la independencia, amado por sus hombres y respetado por sus enemigos. No era un dios, era un hombre. Un general del pueblo que sostenía que no prohibiría que un hijo de su país se una a nación extranjera para humillar a su patria. Nacido en Sapellú, con 6 años viaja a España con sus padres y allí se educa y llega a ser teniente coronel del ejército español en la lucha contra los franceses. Por eso el odio unitario lo apoyó
el indio misionero, mientras la oligarquía porteña lo despreciaba como un gallego bruto, o quizás un agente inglés, según el nacionalismo reaccionario. El general San Martín regresó a la patria el 9 de marzo de 1812, pero ¿cuáles fueron los motivos de su regreso a los 34 años? Aún siguen sin estar muy claros. Pero no tengan duda que no volvió porque extrañaba, como sostiene el infantilismo de la historia oficial. El general San Martín estaba al tanto de la revolución que germinaba en estos lugares y se sentía maduro política y militarmente para colaborar. A su llegada, lo decía recién el ministro de Defensa, crea el regimiento de granaderos a caballo y de ahí imparte sus primeras instrucciones como político. El 8 de octubre de 1812 forma a sus tropas frente a la Casa de Gobierno y exige la renuncia del primer triunvirato de Paso, Chiclán y Zarratea. Actuó junto con la Sociedad Patriótica que dirigía Bernardo de Monteagudo, un joven muy activo en estas cosas. Hoy te dirían seguramente que era de la Cámpora. ¿O acaso Monteagudo con 20 años nos hubiera estado, como decía el ministro Rossi, con la pechera que dice la patria es el otro, ayudando a los hermanos que no la están pasando bien para que vuelvan a sus hogares? El general San Martín, un 3 de febrero de 1813, alcanza su primera victoria en San Lorenzo y por disidencias políticas con Carlos de Alvear, por entonces en el seno de la logia Lautaro, se va de Buenos Aires para asumir la conducción del Ejército del Norte en reemplazo del general Manuel Belgrano. En esos días se convence de que por allí es imposible derrotar a los españoles. Enfermo y con licencia viaja a Córdoba para mejorar sus dolencias. Allí, en Saldán, nace la idea de llegar a Perú por la vía de Chile. Allí en Saldán el general, el político y el patriota se funden para parir el más grande de nuestros patriotas sudamericanos. Al frente del Ejército de los Andes triunfa en Chacabuco. Fue sorprendido en Cancha Rayada, donde junto a Manuel Rodríguez pudo salvar las tropas y reorganizar las fuerzas y tuvo la mayor victoria, la más importante en Maipú, en abril de 1818. Para organizar este ejército, San Martín recibió apoyo menor del director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, en dinero y pertrecho sobre todo. Pero lo fundamental lo consiguió poniendo en marcha la economía cuyana con fuerte intervención estatal. A cargo de esa intendencia, como se llamaba en aquel momento, que comprendía Mendoza, San Juan y San Luis fundamentalmente, se dedicó a reorganizar la administración pública, la economía y la salud. Dio el impulso a la agricultura, apuntando al problema más concreto, que era el agua. Nuestro gobernador de San Juan suele decir que eso es un desierto, lo que ves verde es porque lo regó el hombre. Amplió la superficie para el pastoreo y engorde de ganado. Reactivó la minería incorporando la explotación del cobre y plomo, además de oro y plata. Organizó la actividad industrial con la fabricación de armas y pólvora, como lo explicaba el ministro Rossi recién, y los ponchos, frazadas y mantas, más las bayetas que preparó la propia organización que daba sustento y carnadura a esta propuesta de entrar por Chile al Perú para libertarlo. Un hombre de Estado, un verdadero gobernante, un estadista, me animo a decirles. Producción local, consumo, nuevas industrias, consolida sus vínculos con la comunidad y con sus soldados y de esa manera prepara y financia esta expedición revolucionaria. No se endeuda, no se arrodilla ante nadie para conseguir el financiamiento de este punto. Se sirve de lo que tiene en la mano, con la inteligencia, con la decisión de los grandes, hombres de todos los tiempos. La guerra, decía, se la tenemos que hacer del modo que podamos, y si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Y hace esa expresión magnífica, seamos libres, lo demás no importa nada. Por esos días la burguesía comercial porteña exhibía una enorme preocupación por la presencia de Artigas en la banda oriental, y San Martín, que pide ayuda, le contestan que retorne con el ejército de los Andes para defender la ciudad. El reclamo se inicia en abril de 1819 y San Martín durante casi un año hace caso omiso, evade esa orden de venir a poner sus fuerzas o las fuerzas que había organizado precisamente en contra de otros patriotas. Estaba convencido que el regionalismo y el atraso socioeconómico podía ser el puntapié inicial a la anarquía. Así lo plasma en la proclama a los habitantes de la provincia del Río de la Plata, lanzada desde Valparaíso el 22 de julio de 1820.
Resumía el general San Martín: jamás derramará la sangre de sus compatriotas y solo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica. Pero llega Guayaquil, que será siempre un misterio. Las reuniones entre San Martín y Bolívar del 26 y 27 de julio de 1822 fueron secretas y dieron lugar a extensas polémicas. La versión más infantil, como de costumbre, reduce la reunión política de enorme dimensión latinoamericanista a una supuesta característica psicológica de los dos personajes. Un espanto en términos históricos, un espanto. El desinterés y la generosidad de San Martín contra la ambición y el aventurerismo de Bolívar, arrebatando la gloria de culminar la campaña de la liberación. Un espanto por lo ordinario de la discusión que se presenta. En una situación de altísima política entre dos límeros enormes, ¿pueden primar cuestiones de semejante carácter? Las razones del paso al costado dado por San Martín son muy profundas, muy profundas. Grandes historiadores juzgaron que el ejército enemigo, retirado hacia el interior del Perú, era mucho más poderoso de lo que juzgaba Bolívar y por esa razón se hacía necesario una gran fuerza para combatirlo exitosamente. Pero además el ejército de San Martín se hallaba debilitado por enfermedades y hasta por desacuerdos internos, ¿por qué no?, que obligó al general San Martín a tomar decisiones drásticas para recuperar el orden y la cohesión. Y finalmente, mientras Rivadavia no prestaba atención a los pedidos de San Martín, Bolívar estaba respaldado en aquel momento por la Gran Colombia. La decisión fue estratégica, la libertad era el objetivo, las vanidades y el orgullo debían ser dejadas de lado. El general San Martín retornó a Buenos Aires y es Estanislao López el que le dice que su cabeza tenía precio en manos de Rivadavia. Su persona y la de su familia estaban siendo absolutamente cuestionados y puestas en riesgo todos los días. Entre otras cosas, había llegado a la Argentina Monseñor Muse, representante del Vaticano, en reemplazo de Monseñor Espinosa. Que Rivadavia se niega a recibirlo, lo recibe San Martín. Otra de las cosas que terminan sumando a una decisión de esta característica, y que, comentario accesorio muy chiquitito pero muy valioso a su vez, a este Monseñor Musi lo acompañaba un pibe recién recibido y trabajando a su par, que se llamaba Giovanni María Mastai Ferretti. 20 años después será Pío IX, tan trascendente e importancia para la Iglesia Católica. Por esa amenaza a su persona y a su familia decide exiliarse. El poder económico siempre hace esas cosas con los hombres y las mujeres que se lo oponen desde la política. A pesar de su exilio, nunca perdió el contacto con su patria. En marzo de 1838, instalado en Granbur y habiendo dado por concluida su vida pública, se entera que una escuadra francesa intenta bloquear el puerto de Buenos Aires. Ya tenía 60 años y le escribe a Rosas y le ofrece para luchar con la agresión extranjera. Así comienza la correspondencia entre ellos dos. En una carta dirá: no puedo concebir que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para enviar a su patria. Señoras, señores, nos han mentido, nos han negado a este inmenso hombre para construir sobre él un mito cómodo, no para los de afuera que nos quieren comprar, sino para los de adentro que nos quieren vender, decía el presidente Ilia. Por eso estoy acá representando a este gobierno y a la presidenta de todos los argentinos, comandante en jefe de estas Fuerzas Armadas, Cristina Fernández de Kirchner. Por el general don José de San Martín estoy acá. Por ese enorme nombre y no el del cuento. Por un revolucionario fantástico y por un político de fuste. Porque de verdad fue uno de los padres de la patria grande. Porque su sable hoy en el Museo Histórico Nacional le abre un tajo profundo a la historiografía que quiso ocultar al gran general don José de San Martín, mostrándolo en exceso, pero de otra forma. Estamos aquí para celebrar su nombre porque fue un cóndor y es bueno recordar a los cóndores en estos tiempos de buitres y chimangos, convocándolos o convocándonos entre todos, como lo hiciera el general San Martín, a ser libres. Porque si somos libres, de verdad, lo demás no importa nada.
¡Viva la patria! Acto seguido se procederá a la colocación de una ofrenda floral por parte de autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Agrupación 17 de agosto, firmes. Se invita a desplazarse hasta el busto del Libertador General Don José de San Martín para llevar a cabo la actividad al señor Ministro de Defensa, al señor Jefe de Gabinete de Ministros, al señor Ministro de Salud de la Nación, a los señores jefes de los Estados Mayores Generales de la Fuerza Aérea Argentina, de la Armada Argentina, del Ejército Argentino y al comandante operacional de las Fuerzas Armadas. Agrupación al hombro, presenten. ¡Ar! Bien, las palabras del jefe de gabinete Aníbal Fernández, antes la del ministro de Defensa Agustín Rossi, en la apertura de este acto oficial del Gobierno Nacional en homenaje a un nuevo aniversario de la muerte del Libertador San Martín. La presidenta Cristina Fernández está siguiendo este acto en la residencia de Olivos. Continúa, por supuesto, lo que falta ahora es el desfile militar que seguirá con Goico y con Mavi en vivo en Argentina en la continuidad de la televisión pública. Nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.